Hola, nuestro equipo está conformado por Rebeca, Aarón, Laura Gaby y Desiree. Nosotros vamos a explicar la coalición entre los derechos de libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Vamos a analizar el caso de la minoría musulmana Rohingya y la mayoría budista Rakhine en el país de Myanmar. Y eso es todo, empecemos. Birmania o Myanmar es un país del sudeste asiático, con aproximadamente 60 millones de habitantes, de mayoría budista. Los Rohingya son un pueblo de unos 1.1 millones de personas, es decir, un 5% de la población del país. Habitan en la frontera de Birmania con Bangladesh, en el estado de Rakhine. Su religión es el Islam, lo que los transforma en una minoría tanto étnica como religiosa. Para los habitantes budistas de Birmania, los Rohingya son extranjeros en su territorio y son tratados como tal. Incluso se habla de desplazamiento forzoso y limpieza étnica. Diversos países musulmanes han expresado su molestia por estos hechos que afectan a la población islámica de Myanmar. Por otra parte, también se habla del terrorismo islámico como tal y del miedo de los budistas a las represalias de los rebeldes Rohingya. En este caso, lo que se está viviendo en Birmania es el choque de ideologías que han sido llevadas al extremo. Por una parte, los rebeldes Rohingya que han sido autores de varios ataques terroristas y por la otra, el pueblo budista que es responsable de una limpieza étnica musulmana. A diferencia de los musulmanes que viven en Rakhine y que lo más probable es que vengan de Bangladesh, el grupo budista al que yo pertenezco ha estado habitando esta tierra desde hace muchísimos años. Esos terroristas han atacado nuestro hogar, infestándolo de extranjeros que nos quitan las oportunidades. Somos una zona muy pobre y el hecho de que quiten espacio para vivir, nos roben nuestros trabajos y amenacen nuestra vida con ataques extremistas hace que tengamos que defendernos. No tiene nada que ver con nuestra cultura y estamos siendo invadidos por ellos, que no tienen nada que ver aquí. No me parece justo que estén tomando algo que nos pertenece a nosotros. Por eso yo estoy de acuerdo con desplazarlos. Son una amenaza para mi pueblo. No me siento seguro teniendo un musulmán como vecino y sabiendo que en cualquier momento podría atacar con una bomba o comenzar a disparar a mi familia o hablando rezos de bengalíes que yo no entiendo. Ese grupo necesita regresar a donde vino. Tienen que dejar en paz a quienes en verdad somos budistas de Rakhine.
No todos los musulmanes somos terroristas. Es verdad que se han creado grupos extremistas, pero ha sido a causa de la gran masacre que hemos sufrido durante toda nuestra historia. Exigen que nos regresemos a Bangladesh, cuando en realidad es que la mayoría de los que vivimos aquí en Rakhine es porque nacimos aquí en Rakhine, en Myanmar. Solo quieren que nos movamos a un lugar que no conocemos porque somos de diferente etnia y somos de diferente raza. Pero si existen grupos rebeldes es solamente para defendernos. Nosotros también merecemos estar aquí sin importar de dónde seamos o quiénes seamos. No hacemos daño a nadie. Sabemos que conseguir un trabajo y salir adelante es muy difícil en Rakhine, y sobre todo ahora que nos están matando y nos están expulsando. Vivir aquí se hace prácticamente imposible. Vivimos en una región muy pobre. No merecemos esto, no merecemos que nos expulsen, no merecemos que nos maten. No pedimos que la región se vuelva musulmana y tampoco que el país se vuelva musulmán. La mayoría de mi gente es pacífica y está dispuesta a compartir el lugar con los budistas. Pero entiendo que este miedo haya llevado a tomar medidas para defendernos. También somos esta tierra. No somos musulmanes bengalíes como ellos nos llaman. Somos musulmanes de Rakhine. Somos musulmanes de Myanmar. Y merecemos esto tanto como los budistas de Myanmar, aunque seamos menos que ellos. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que debe ser gozado por todos. Es un elemento crítico para la democracia y el desarrollo de las sociedades. Tiene el propósito de mantener una opinión sin interferencias, a buscar, recibir y manifestar información e ideas a través de cualquier medio de difusión, además de ser el impulso de todos los demás derechos. Libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho humano fundamental establecido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Consiste en que las personas tengan la capacidad de desarrollarse sin limitaciones impuestas por Estado o los derechos de los demás. Esta es una libertad negativa, que consiste en hacer o dejar de hacer lo deseado sin barrera alguna. En esta coalición de derechos humanos, vemos que se trata de un caso de extremistas contra extremistas, ya que es así como los testimonios catalogan a su contraparte. Tanto los musulmanes rohingyas como los budistas Rakhine han atentado contra la vida de los demás, siendo considerados un peligro. Podemos decir que los Rakhine están realizando una limpieza étnica, mientras que los rohingyas han realizado actos terroristas que atentan contra la seguridad pública y la vida de muchos Rakhine. Una de las posibles maneras de resolver el conflicto es limitando la libertad de los extremistas.
La Organización de Estados Americanos, en su Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión y el Combate al Extremismo Violento del 4 de mayo del 2016, establece, además de los principios básicos de la libertad de expresión, que toda restricción a la libertad de expresión debe cumplir con las normas para las citadas limitaciones reconocidas por el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Es decir, es necesaria una justificación verdadera para limitar la libertad de expresión. En este caso, los budistas Rakhine han llevado la expresión más allá de las palabras. Su discurso de odio creó falsos motivos para tomar supuesta justicia por sus propias manos. Por parte de los Rohingya, no se limitará su libertad religiosa, pues en un principio esta no ha sido la que creó los grupos rebeldes, sino el miedo a los budistas que los exterminan. Sin embargo, es necesario que, independientemente de la religión que practique un grupo extremista, se debe llevar a cabo el adecuado proceso penal para juzgar por los actos que hayan cometido. Sin embargo, es necesario que, independientemente de la religión que practique un grupo extremista, se debe llevar a cabo el adecuado proceso penal para juzgar por los actos que hayan cometido. En palabras de Ana Garriga Domínguez, en su artículo El conflicto entre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos en las sociedades multiculturales, publicado en el Anuario de Filosofía del Derecho, se establece: en primer término, debe señalarse la idea, que no por obvia es menos importante, de que todas las creencias deben gozar del mismo grado de respeto y merecen un mismo tratamiento legal en su conflicto con la libertad de expresión. La protección de los sentimientos religiosos no debe otorgarse en virtud de una mayor sensibilidad a la crítica de unas creencias frente a otras. Como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló en la Resolución 1510 de 2006, la libertad de expresión protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos no debe restringirse aún más para satisfacer las necesidades crecientes de ciertos grupos religiosos. La protección penal debería quedar reservada a aquellos supuestos más graves, clasificados como lenguaje o discurso de odio. En ningún caso, el ejercicio de la libertad de expresión debe amparar aquellas manifestaciones que constituyan el denominado lenguaje de odio. El discurso de odio, es decir, cualquier forma de expresión que propague, incita, promueva o justifique el odio basado en intolerancia, ya sea contra determinadas religiones, razas o etnias, grupos de migrantes, mujeres, personas con discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, deben considerarse un límite al ejercicio de la libertad de expresión, directamente exigido por los principios de dignidad, igualdad y no discriminación. De esta forma, como señala Souto Paz, los sentimientos religiosos pasarían a ocupar el lugar que les corresponde como elementos integrantes de la dignidad personal, configurando un ámbito inmune frente a ciertas manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión que suponen actitudes gravemente ofensivas. En las sociedades pluralistas, las confesiones religiosas no pueden pretender la abstención de cualquier crítica o discrepancia. Deben tolerar la satirización o la disidencia de sus dogmas, siempre que el ejercicio de la libertad de expresión no constituya una manifestación objetivamente denigrante u ofensiva. Lo que de ninguna manera es tolerable, como ya fue señalado, es el lenguaje de odio que persigue el desprecio, la humillación o el provocamiento de la discriminación y la violencia. Es necesaria la participación de los países que se encuentran en desacuerdo, para que realicen estrategias conjuntas que creen presiones hacia el gobierno de Myanmar.
El papel de países como la India son vitales, ya que su importancia en la región es un factor que puede ser determinante en la actitud que el gobierno pueda tomar ante esta situación. Los rohingyas necesitan ser considerados ciudadanos y deben de ser respetados sus derechos. Según el Tratado de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil podrían llegar a catalogarse de lesa humanidad. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ya en junio de 2016, encontró patrones de violaciones graves contra los rohingya. Como Myanmar aún no se ha dirigido a la Corte, la situación debería ser remitida a la Corte a través del Consejo de Seguridad de la ONU para poder ser enjuiciada por la misma. Aun si Myanmar fuese un estado parte de la Corte, esta solo es un tribunal de último recurso. Esto es que los estados parte tienen la responsabilidad primaria de investigar lo sucedido y, si procede, enjuiciar a los sospechosos de cometer crímenes graves en caso de ser nacionales o si se tratara de crímenes cometidos en su territorio. Según el principio de complementariedad, la Corte solo podrá intervenir cuando el Estado no puede o no tiene la intención de intervenir. Se han presentado numerosas recomendaciones para asegurar que Myanmar cumpla con sus obligaciones internacionales, no solo en materia de rendición de cuentas, sino también para que el proceso de paz general del país tenga en cuenta estos delicados temas alrededor del estado de Rakhine, así como las dinámicas y políticas entre las fuerzas militares y los líderes de las organizaciones civiles. Una investigación imparcial y justa traería no solo justicia a las víctimas para los rohingya, sino también frenaría los abusos serios que se están cometiendo en el país y conduciría a una paz duradera e inclusiva en Myanmar.